Una ciudad llamada confusión. Lección número 9 del estudio del folleto de escuela sabática de este trimestre. De manera increíble, ya estamos llegando casi al final. Pero hemos disfrutado de cada una de las lecciones de este material. Esta lección es muy importante. Así es que no te pierdas ni un segundo de la lección Una ciudad llamada confusión. Bendiciones amigos, hermanos, aquí estamos una vez más con el estudio del folleto de escuela sabática, los 3 mensajes cósmicos. Yo creo que este folleto hay que guardarlo para aquellos que de algún modo quieran continuar profundizando un poco más. Tiene la temática, ¿cómo se llama? Precisa para poder profundizar sobre los temas del mensaje triple angélico, y creo que nosotros estamos en un buen momento para seguir profundizando sobre esto. Así que muchas gracias por estar con nosotros, por el apoyo que nos brindan. Le pedimos que se sigan suscribiendo, que compartan este contenido y que también oren por nosotros. Una vez más, bienvenido al estudio de su folleto de escuela sabática. Y entonces, Viviendo por la misericordia de Dios, vamos a orar. Gracias, Padre, por tu benevolencia, amor y tu gran misericordia mostrado en nuestro favor. Queremos pedirte una bendición muy especial, nuestro Dios, por todo el que nos está escuchando, por todo el que nos está viendo, por todo el que sigue este canal. Que tú puedas bendecir su familia, puedas bendecir sus hijos, puedas bendecir sus padres, puedas bendecir su entorno familiar. Ayúdalo, bendícelo y que pueda vivir conforme al conocimiento que cada día estamos recibiendo. Gracias por tu amor en el nombre de Jesús. amén. Una ciudad llamada confusión, y el texto para memorizar se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, verso 14. El libro de Apocalipsis, capítulo 17, verso 14, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores, gloria a Dios, y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Gran versículo este, ¿no? Porque esta ciudad llamada confusión va a pelear contra el Cordero. Y ya todos sabemos cuál es el Cordero, el mismo Cordero que señaló Juan cuando le iba a bautizar, ¿no? O después del bautismo, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y ese mismo Cordero es contra el quien la ciudad llamada confusión va a levantarse, pero este Cordero tiene la victoria asegurada contra la ciudad llamada confusión. Así es. ¿Por qué confusión? ¿De dónde viene eso de confusión? El folleto no lo amplía precisamente, y quise que tomáramos eso como referencia para iniciar, porque una ciudad, un pueblo, ¿no? Una comunidad urbanizada, pero tiene un nombre: confusión. ¿Qué es eso de confusión? ¿Cuándo una persona está confundida? Bueno, cuando tienen más de 2 o 3 ideas, más de una idea, ¿verdad? En su vida, y no sabe qué tomar, si esta, si aquella, cuando tiene 2 o 3 más creencias que incluso pueden chocar una con la otra, y entonces está en esa confusión de qué hago. También puede ser cuando algo no está muy claro. Cuando tengo una propuesta que parece buena, pero como que no es tan buena, o algo que es malo, pero que no parece tan malo. Claro, porque la confusión al final es más una idea, vamos a decir, una idea que está en contraposición con su propia idea.
Ya. O sea, son cosas que no están claras, es sencillo. Lo que yo enseño no es muy claro, eso está como medio confuso, aclárame un poco más. Ok, entonces, esta ciudad llamada Confusión es una ciudad, ¿qué es lo que viven? ¿Qué es lo que hay? Aparte de buen edificios bonitos y todas esas cosas. Personas. Pero, o sea, es una ciudad donde habitan personas que están como Confundidas. no engañadas. No, No necesariamente engañadas. no necesariamente engañadas, aunque sí pueden estar engañadas muchas de esas personas, pero sí están confundidas. Porque, bueno, establecer diferencias, ¿no? Ujú. Están confundidas porque entienden creer una verdad. Entienden creer una verdad que cuando vienen a ver ni siquiera la entienden. Exacto. Cuando vienen a ver ni siquiera la entienden. Hay otras que sí están engañadas, pero dentro de la misma ciudad podría haber personas que están claras del engaño, o sea, que no están engañadas, pero están claras que lo que creen no es lo que es verdad. Ya. O sea, que simplemente lo aceptan por tradición, cultura, No pueden autoridad aceptar. e influencia. Sí, autoridad, influencia, cultura, porque eso me da cierto privilegio, cierto estatus. De hecho, he notado en los últimos días personas que cambian de religión, cambian de iglesia por beneficios personales. Porque esta iglesia me da más estatus, me da más libertad. Sí, pero es la iglesia de Dios. No, lo que pasa es que me da más libertad y no dejo de adorar a Dios, pero lo adoro a mi manera. Me da cierta libertad dentro de la sociedad, me da cierto privilegio, me permite muchas cosas. O sea, toda una confusión. Entonces, es interesante que la Biblia llama a esta ciudad confusión, es donde no hay claridad. Uh-huh. Puede haber gente confundida dentro del adventismo. ¿Qué tú crees? Claro que sí. Y hay muchos, pero por cantidades bárbaras. O sea, como estamos hablando casi siempre como adventista, claro, está definida el asunto de la temática de esta ciudad que representa, Claro. el proyecto no lo menciona de manera directa, pero pueden haber hermanos dentro de nosotros con algún grado de confusión con respecto a lo que creen, a lo que piensan y a lo que postulamos como iglesia. Bueno, igual, lo que pasa es que la confusión en la manera de verlo puede ser que tú estés en el lugar correcto, que sepas las doctrinas correctas, pero vivas de forma incorrecta. Al final, eso llama a confusión. O sea, tú estás viviendo en confusión, aunque tú estés claro de cuál es la verdad en tu mente, porque lo has leído, porque incluso estás en la iglesia correcta, sabes todas las doctrinas de la iglesia, sabes cómo se maneja la iglesia, pero aunque tú quieres estar en la iglesia, no quieres vivir bajo el orden eclesiástico. Y cuando digo bajo orden eclesiástico, no necesariamente estoy hablando de organización, ¿no? Sino estoy hablando de ese orden espiritual que el Señor ha permitido que nosotros vivamos bajo ese orden, ¿no? Y hay mucha gente que conoce la doctrina, pero vive fuera de dicha doctrina. Así, entonces es interesante que nosotros aclaremos este asunto de la confusión, porque fácilmente lo podemos exclusivizar y dentro de nosotros, aunque la iglesia, este pueblo no es la ciudad confusa, pero pueden haber confundido dentro de nosotros. Pueden haber confundido. Ya que eso nosotros tenemos que estar claros y a todos los niveles. Y pueden haber gente confundida y confundidos confundiendo. Confundidos confundiendo, sí. Volvemos a repetir, puede ser que el que esté confundiendo esté claro de que esté confundiendo. ¿Me da a entender? Eva fue engañada, a Eva se le prometió, a Eva se le dijo, pero una vez Eva toma la fruta y la come, ella estaba clara. O sea, no sucedió una cosa del otro mundo. Ella lo que vio, bueno, ya comí la frutilla, ahora ¿qué pasó? Pero espérate. Se sentía desnuda, se sentía esto, ya había hablado con la serpiente. Cuando ella le ofrece a Adán vio lo que le sucedió a Eva. O sea, Adán de manera totalmente consciente, dice, de hecho, Adán lo que pensó es, mira, yo voy a perder a Eva si no como a la fruta, porque ya yo sé que el Señor dijo
que el que comience va a morir, Eva va a morir, pero yo voy a quedar vivo, si no como la fruta. Entonces, como yo voy a quedar vivo, voy a perder a Eva y voy a perder la comunión con Eva. De hecho, Eva se va a perder sola, no va a tener, vamos a decir, salvación, pero yo sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Adán de manera consciente, Adán estaba claro de cuál era la doctrina, pero él de manera consciente tomó la fruta. Hay muchos dentro de la iglesia que saben lo que es correcto, que saben lo que es el sábado, que saben lo que es la indumentaria, que saben lo que es reforma pro salud, que saben lo que es la vivencia del campo, pero de manera consciente, sabiendo lo del campo, atacan el mensaje del campo, atacan la reforma pro salud, atacan, o sea, al final ese individuo está en una confusión rampante. No es necesariamente que, o sea, no es que él está confundido en cuanto al mensaje, no es que él entiende que si el mensaje es correcto o no es correcto, él sabe que el mensaje es correcto, pero como no decide vivir conforme al mensaje, ataca el mensaje y está viviendo en una confusión. Bárbaro. Así es. Wow, interesante. Bueno, si nos quedamos ahí, vamos a hacer la lección solamente de la confusión, porque esto tocaste el tema de Daniel y por ahí hay mucha tela que cortar. Sí. Pero entrando a la lección del domingo, porque la parte del sábado tiene que ver con esto de la confusión y las dos iglesias que al final terminarán, los dos sistemas religiosos que al final terminarán este conflicto, lo que establece un poco el sábado. Ahora bien, el domingo, dos sistemas opuestos. ¿Qué es un sistema? En medicina, un sistema lo conforma un conjunto de órganos. Entonces, cuando estamos hablando de conjunto, un sistema, está hablando de cosas que sustentan este sistema. ¿Qué sustentan estos dos sistemas? Como estudiamos el sábado pasado, el tema de la adoración con respecto al sábado y lo que determinará estos dos poderes, uno apoyado en el domingo, otro apoyado en el sábado. Entonces, estos dos sistemas tienen sus conjuntos en su forma de adorar, en lo que ellos promueven como adoración. Entonces, se oponen entre sí, literalmente, y en el sábado y el domingo uno lo puede ver. Uno ala para un lado, por así decir, y otro está alando hacia otro lado. Así que es importante que nosotros podamos ver cómo la Biblia define estos dos sistemas, porque no podemos especular ni argumentar. Porque cuando uno argumenta, lo que está haciendo es tomando de la postura humana y lo que uno puede analizar y establecer como opinión, pero otra cosa es lo que la Biblia establece como verdad. Estos dos sistemas se definen claramente por las características que da la Biblia. Esto no puede ser un invento, porque estamos hablando del asunto más relevante que va a tener la humanidad. Y no puede estar basado en criterios humanos, ¿no? Sino en lo que el libro de Apocalipsis, capítulo 12, capítulo 17, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 18, hablan especialmente de las características de estos dos sistemas. Así es. Bueno, está claro, porque el diablo se ha ido contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los descendientes de la mujer. Ahí tenemos al primero. Exacto. Ahí tenemos al primero, el pueblo de Dios, que no es perseguidor, sino perseguido. Una característica muy importante. Muy importante. Nunca tú has visto el pueblo de Dios que sea el pueblo de Dios. Una cosa es que se llame pueblo de Dios. Y otra cosa es que literalmente se tenga las características que Dios le da a su pueblo. El pueblo de Dios nunca va a ser perseguidor, sino que siempre será perseguido. Entonces, ahí lo primero hay que ver. Imagínate de repente que yo estoy en una iglesia cualquiera y yo estoy persiguiendo a parte de los miembros de esa iglesia. O sea, yo me convierto en perseguidor. Entonces, lógicamente, ya tengo que revisarme, porque no puede ser que yo, como parte del pueblo de Dios, esté siendo, como dice el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 7, que es parte de la característica del pueblo que no es de Dios. ¿Cuál es parte de esa característica? Dice que Satanás es acusador de nuestros hermanos. La iglesia de Dios no es acusadora de nuestros hermanos, porque ese es el trabajo de Satanás. ¿Ok? Ahora bien,
ese pueblo de Dios descrito en Apocalipsis capítulo 12, verso 17, que guarda los mandamientos de Dios, que tiene el testimonio de Jesús, que es perseguido por la bestia, tiene algo que es interesante y es la claridad completa de la palabra de Dios. Esa luna bajo sus pies, esa corona de estrellas, ese manto de luz que ilumina, ¿no?, a esta mujer, a esta iglesia, es declarativa de que está basada totalmente en un así ha dicho Jehová. Sin embargo, en el otro sistema descrito en Apocalipsis capítulo 17, incluyendo el verso 14 y todo esto, es un sistema totalmente opuesto a esta verdad y a estas características de Apocalipsis capítulo 2. Es impresionante. La cuestión es la siguiente. Con respecto a estos dos sistemas que se oponen, siempre la Biblia utiliza los elementos de, ¿cómo se llama?, el simbolismo de animales para determinar la diferencia. Uno es una bestia, otro es un cordero, y en la característica de cada uno se ejemplifican los sistemas, ¿no? Entonces tú decías algo muy interesante con respecto a la persecución, pero hay algo muy importante con respecto a las persecuciones religiosas, y es que los que persiguen en nombre de Dios. Sí, claro. O sea, y ahí es donde viene el tema tan complejo, porque el perseguido es perseguido por la causa de Dios. Pero quien persigue en nombre de Dios. En nombre de Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que pedir al Señor sabiduría y discernimiento de su palabra para identificar, porque yo puedo convertirme en un perseguidor como lo fue Saulo de Tarso, que lo hacía sinceramente. Dice que asolaba a la iglesia porque, según él entendía, esta gente estaba contribuyendo al derrocamiento del sistema establecido por Dios, que era el sistema judaico. Sí. Para tomar un paralelo, para no utilizar otro, que nosotros no desconozcamos tan, que no podamos conocer tan bien, quiero utilizar que sí se conoce más, ¿no? Saulo perseguía a la iglesia, pero cuando hay en Hechos capítulo 4, él se encuentra con el Señor. Saulo dice, no, tú no lo estás persiguiendo, es que tú estás persiguiendo a mí, pero él no sabía. Yo puedo ser un fiel perseguidor, vamos a decirlo de ese modo, ignorando muchas cosas, ¿no? Y también, porque como tú decías al principio, hay que persiguen porque lo que están defendiendo es un sistema, no es una verdad bíblica. No es una verdad bíblica. Es un sistema, es protegiendo. De hecho, los perseguidores siempre lo que han tratado de proteger no es la verdad bíblica, sino el sistema. Es una estructura. Incluso el sistema puede ser el sistema de Dios. Pero yo no estoy llamado a proteger sistemas, yo estoy llamado a proteger la verdad de Dios. Ahora, ¿qué sucede con la verdad de Dios? Que la verdad de Dios llega al punto de ser simplemente enseñada. La verdad de Dios no me enseña a acusar, a perseguir, a matar a mi hermano por ella misma. Porque en ese caso ella es la misma que se protege. Exacto. Lo dijo un gran sabio llamado Gamaliel. Miren. Esa gente, déjenlo tranquilo. Que si es de Dios, no hay forma humana de paralizar a esa gente. Si no es de Dios, ellos mismos se van a caer por su propio peso. Exacto. La verdad de Dios se defiende ella misma. Mi manera de defenderla es simplemente enseñándola. Ahora bien, mi manera de yo ser perseguido es simplemente enseñándola. Porque el que es perseguido por la verdad de Dios no está enfurecido. No está de que persígame. Ni procura desbaratar un sistema, ni hacerle daño a nadie. Al revés, al presentar la verdad de Dios, lo que busca es rescatar el alma del pecado y del engaño, de la confusión y todo ese tipo de cosas. Lo que sucede es que esa verdad contrasta muchas veces con el estilo de vida que está viviendo el que está protegiendo el sistema. Y cuando eso ocurre, entonces el sistema te cae encima. Eso fue lo que pasó durante los 1260 años, profetizado en el libro de Daniel y Apocalipsis, con un sistema llamado Roma Papal, o sea, el catolicismo. Cuando el catolicismo vio que la verdad de Dios, que era presentado por los siervos de Dios, contrastaba contra el estilo de vida
de los dirigentes del sistema llamado catolicismo. Entonces ese catolicismo durante 1260 años lo único que hizo fue perseguir al que presentaba la verdad de Dios. Así es. Bueno, si nos quedamos ahí no muy lejos, pero bueno. El lunes, el vino de la ira, estuvo muy bien esa puntualidad que tú hiciste con respecto a declarar un sistema, porque es tan claro, la Biblia no tenemos por qué temer, porque la Biblia sí lo define y las características que dan uno y otro pues están. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos la claridad de mencionar, de decir que nosotros somos el sistema bueno, los adventistas del séptimo día, que por gracia de Dios, no por ser adventistas, sino porque Dios le colocó en este movimiento la verdad, porque pertenecer a Él no me hace tener la verdad, sino experimentarla, vivirla. Igual que el otro lado no, por pertenecer a Él no me hace de Él, sino vivir conforme a Él. Exactamente. ¿No? Entonces, es importante que nosotros sepamos eso. Me gustaría aclarar algo antes del vino de la ira. A ver Si lo podemos aclarar en este momento. Dos sistemas opuestos. Durante mucho tiempo quizás nos han enseñado que esto es iglesia adventista contra iglesia católica. Entonces, lógicamente preguntaríamos, ¿ese no es el mundo? No. No, pues tenemos todo lo demás. Más vasto el resto. Tenemos todos los demás. Lo que sucede es que esto no es iglesia adventista contra iglesia católica. Esto es verdad de Dios contra mentira de Satanás. Verdad de Dios contra mentira de Satanás. ¿Por qué a veces los reflejamos en la iglesia católica? Porque como ella misma dice en el catecismo, ella dice que represente, que está bajo su autoridad todo otro sistema, toda otra confesión religiosa que guarda el domingo. O sea, toda otra confesión religiosa, no importa cómo se llame y no importa si tiene o no tiene nombre, está bajo la autoridad, porque quien pone el domingo como autoridad es el catolicismo. O sea, como ella lo pone como autoridad, todo el que guarda el domingo de ahí para abajo está bajo su autoridad. Está bajo su autoridad. Ahora, ¿qué quiero aclarar con el adventismo? Que a veces es muy categórico. Sí. Lo que quiero aclarar con el adventismo es que es posible, y lo es, porque Jesús incluso lo dijo, tenga muchísimas otras ovejas que no están en este redil. Claro, no es necesario traerlas, pero tengo muchísimas ovejas que no están en este redil, que son mías. Y Jesús también se lo dijo a sus discípulos. O sea, los discípulos vinieron y le dijeron, maestro, mira, tenemos un problema. Hay gente por ahí que está predicando de lo que tú estás enseñando, pero no es de nuestro grupo. O sea, no está ni diezmando ni ofrendando en nuestro grupo, ni está en nuestro libro, no está inscrito en el librito. Ni se viene a reunir con nosotros. Ni se está reuniendo con nosotros, maestro. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? Y el maestro le dijo, no, ¿en nombre de quién que están predicando? En nombre tuyo. Ah, no te preocupes, déjalo. Porque ellos están predicando, o sea, ellos son mi pueblo, aunque no se están reuniendo conmigo. Mira que ahí hay una parte bastante interesante. Estamos hablando de los días de Jesús. Y con Jesús físicamente presente en la iglesia. O sea, ¿cómo no me reúno con el pueblo de Dios cuando Jesús está físicamente ahí? Esos individuos no solo estaban predicando de Jesús, sino que no estaban físicamente con Jesús en ese espacio. Ni pertenecían quizás a los judíos. No es posible, ¿verdad? Y estaban por ahí predicando. Los discípulos, con ese celo religioso que muchas veces tenemos los adventistas, con ese celo religioso. Y exclusivista. Sí, mira, no están en los libros de la iglesia, ni se están reuniendo los sábados con nosotros. No, que nuestro evangelismo consiste muchas veces en pensar que otros están equivocados. Exactamente. Mira, hay un grupo por ahí que está guardando el sábado y está predicando el mensaje de los 3 ángeles y sí, pero ¿está inscrito en el libro de la iglesia? No está inscrito en el libro de la iglesia. Ah, no, por ahora hay que atacarlo. No, hay que convencerlo para que se vengan a parar. Sí, Jesús, que estaba en cuerpo presente y en el tiempo presente, dijo, esa gente está adorando, me están adorando y están predicando de mí, aunque no se están reuniendo conmigo. O sea, ni siquiera era con los discípulos de Jesús, era en la presencia de Jesús, pero están predicando el evangelio, ¿de verdad? Sí, ellos también son mi pueblo, aunque no están inscritos en el libro de los 12 discípulos. Tenemos que trabajar, o sea, cuando estamos hablando de dos sistemas opuestos, no necesariamente tenemos que suscribirlo a catolicismo y a adventismo, porque estoy sinceramente claro de que Dios está trabajando con gente donde no existe el adventismo. O sea, Dios en la
China, en la India, está trabajando con pueblos, con gente que se está reuniendo y están predicando la verdad y que posiblemente no conozcan el adventismo. Y porque no conozcan el adventismo, yo no puedo decir, ellos no son parte del pueblo de Dios. Incluso nosotros como adventistas hemos llegado a la conclusión que para que Jesús venga, el mundo tiene que conocer el adventismo. El mundo tiene que conocer la palabra adventista. No, pero ¿por qué? Si el Señor de manera gloriosa está haciendo llegar el mensaje de la manera como Él lo entiende el Señor. Pero lo que pasa es que nosotros no hemos entendido que esta obra no es de nosotros, que es de Dios. Así es. Y que Dios la hace progresar a la manera y en la forma en la que a Él le da el deseo, le da la voluntad de enseñarla. Entonces es bueno establecer esos dos sistemas opuestos. Claro, el adventismo y el catolicismo están totalmente... Son representativos. Son representativos, totalmente. Y a veces dejan de ser representativos cuando un dirigente adventista quiere parecerse lo más posible al catolicismo. Pero al final son simplemente cuando un católico se parece a un adventista. Y cuando un católico también quiere parecerse a un adventista. Pero esto es representativo. Al final, quien decide si es de un bando o del otro, de manera personal, de manera individual, por eso Josué lo dijo. Josué estaba en el pueblo y Josué dijo, miren, el pueblo se ha hecho un desastre. Como el pueblo está hecho un desastre, yo no sé lo que va a decidir la dirigencia del pueblo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo que Josué estaba diciendo era que es posible que el pueblo que represente a Dios esté adorando a Baal. Pero independientemente de eso, yo y mi casa necesitamos tomar una decisión independiente a la del pueblo de Dios. Miren qué cosa. Interesante. Yo y mi casa serviremos a Él Dios. estaba dentro de lo que nosotros llamaríamos el adventismo. Él estaba dentro del adventismo. Pero dentro del adventismo hubo un desastre. Y él vio el desastre y dijo, espérate, que estos se están pareciendo a otro sistema. Yo no puedo llamarme a confusión creyendo que porque estoy dentro del adventismo no puedo estar dentro del desastre, dentro de la confusión. Exacto. No, yo puedo estar perfectamente dentro del adventismo y llamado a confusión. Pero hay iglesias adventistas por ahí bailando, hay iglesias adventistas por ahí tocando merengue, hay iglesias adventistas por ahí lleno de pintura, hay iglesias adventistas por ahí que están predicando en contra de la reforma pro salud, en contra de la reforma de vivir en el campo, en contra de la reforma. Al final están en confusión, lamentable, pero están en confusión porque el adventismo tiene una verdad demasiado clara que hay que vivirla. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Ok, tú haces lo que tú quieras, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Muy bien, entonces el vino de la ira, sabemos que vino en la escritura es doctrina, ¿no? La Biblia sí lo establece en el libro de Jeremías, que ese vino es, ¿cómo se llama? Doctrina, enseñanza, formación espiritual. Entonces, este vino, en Apocalipsis 17 y 18, habla de que se extendió a todos los pueblos civiles y religiosos. Porque Babilonia no solamente tiene un alcance meramente religioso, sino también social, cultural, político. Sí. Hay que tener eso muy claro, porque cuando nosotros nos vayamos a ver el conflicto, no solamente lo vamos a ver en un asunto de tribuna, de tú te sientas de un lado, yo me siento del otro, a debatir, a ver quién es que tiene la verdad. No. Eso tiene que ver con vidas físicas y espirituales. Tiene que ver con estas dos cosas. Y esa doctrina que lo ha permeado todo, inclusive a nosotros, es increíble que nosotros como iglesia, triste, lo digo de este modo, no estemos conscientes que hay vino de Babilonia dentro de nosotros. Y que nosotros muchos de nosotros, predicamos y presentamos la palabra de Dios con el vino de Babilonia. Porque incluso no nos conocemos ni nosotros mismos. No conocemos a nuestros pioneros, no conocemos la lucha que tomaron para descubrir estas verdades, para integrar estas verdades a la doctrina adventista. No conocemos la doctrina real del adventismo. Lógicamente, cuando yo me alimento de algunos videos de YouTube, de Facebook, de algunos predicadores que no son ni siquiera adventistas, que son medio evangélicos, y de repente tú ves eso que lo predican desde el púlpito, tú al final lo que estás bebiendo es vino babilónico, doctrina babilónica. Y si tú lo que consumes es doctrina babilónica,
tú lo que vas a predicar y lo que vas a decir, no importa el color del púlpito, es doctrina babilónica. Bueno, y lo que yo voy a decir ahora puede quizás pensarse que estoy diciendo cosas que no debo decir, pero nuestra iglesia no es homogénea en lo que cree. Bueno, usted está en un tema que ya sí lleva bastante tiempo. No es homogénea. Por eso yo digo que hay vino entre nosotros. Por eso, y el pueblo de Israel, mira, una de las principales características, quiero caer aquí para apoyarlo en tu punto, una de las principales características del pueblo llamado confusión es que, como bien has dicho, no solo tiene autoridad eclesiástica espiritual, sino que tiene autoridad civil. Ok. Una de las principales características del pueblo de Dios es que se aleja de lo civil totalmente. O sea, Jesús cuando vino no tocó el tema civil. Jesús sabía que el gobierno estaba mal, Jesús sabía que había problemas de autoridad, Jesús sabía eso. Pero incluso cuando le hicieron una pregunta directa, Señor, ¿el César o Dios? ¿De qué estamos con esto? O sea, lo que el pueblo quería saber claro es, tú como maestro de Israel, ¿cuál es tu posición en el tema civil? Estamos hablando de Jesús. Y el mismo Jesús dijo, bueno, miren, mi tema en cuanto a esto es que agarra la moneda de quién está cara, del César, pues denle al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo, el asunto espiritual no se inmiscuye con asuntos políticos, no me mezcle eso. Muchas veces nosotros como iglesia, para caer en el punto tuyo de la doctrina babilónica a veces, nosotros como iglesia queremos influir demasiado dentro de los asuntos políticos. Y queremos que están en el Congreso, queremos tener un representante dentro del palacio, ¿verdad? Del palacio presidencial. Queremos tener representantes dentro de la justicia, queremos influir en las leyes, porque necesitamos estar. No, deje de eso. Hay gente para eso. Romanos capítulo 13 habla de que hay personas para eso. Nosotros no fuimos llamados a hacer ese tipo de cosas. Y nos sentimos orgullosos, mira que nos sentimos orgullosos porque uno de los nuestros es presidente de qué sé yo a dónde, uno de los nuestros es senador de qué sé yo a dónde. Y entonces presentamos el caso de Daniel. No me presenta el caso de Daniel. Daniel nunca escogió eso, no hizo ningún tipo de cosa, ni aceptó nada para llegar ahí. Nosotros no podemos apoyar la política para que uno de los nuestros esté dentro de la política. Porque supuestamente vamos a defender a Dios. Yo no necesito. Nosotros no necesitamos hacer ningún tipo de movimiento humano supuestamente para defender a Dios. Dios nos va a llevar sin nosotros tener que hacer ningún esfuerzo humano en el sentido de política para estar en el lugar donde Él quiere que yo esté. Lo único que yo debo hacer es presentar la verdad. Ese es mi único trabajo. O sea, el Señor no me ha mandado a otra cosa más que presenta la verdad. Lo que va a ocurrir después de que tú presentes la verdad. O sea, porque lo que va a ocurrir después de que tú presentes la verdad es que puede haber un senador que escuche la verdad de Dios y diga, no, pero esta es la verdad, necesito defender esto. Puede haber un presidente que escuche la verdad de Dios. O sea, lo único que tú tienes que hacer es presentar la verdad. Lo que va a ocurrir después de ahí, hay un ser llamado Espíritu Santo que va a hacer la obra. Muy bien, un misterio llamado, un misterio de la Gran Babilonia. ¿Por qué un misterio? Pero como decíamos al principio, es un sistema disfrazado de Dios. Sí, sí. Por eso es misterioso. Porque arguye, dice que conoce, no solo que conoce la verdad, sino que es en el nombre de Dios que está haciendo lo que está haciendo. Dice la historia, bueno, en el libro El conflicto de los siglos dice que en nombre de Dios se han cometido muchos crímenes. Muchos crímenes. Inclusive nosotros mismos muchas veces nuestras posturas con relación a agredir a otro y afectarle su individualidad, afectarle sus posturas espirituales, que en materia de conciencia toda alma tiene que ser dejada libre. O sea, muchas veces nosotros vamos más allá supuestamente porque lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en nombre de Dios y afectamos la integridad de otro y hasta de nuestras propias familias. A veces como padre decimos, no, porque yo soy el representante de Dios y aquí el que toma las decisiones soy yo. Porque Dios a mí es el que me ha pedido el cuento. Entonces, tomamos el cetro de Dios para llevar a cabo nuestras acciones humanas. Y eso es peligroso porque este sistema de Babilonia
lo que hace es que disfraza una cosa para llevar a cabo otra. De hecho, cuando el paganismo entró dentro del cristianismo, se hizo exactamente de ese modo. Se disfrazó. Se disfrazó. A los ídolos paganos, entonces se les colocó nombres de Nombre cristiano. personajes cristianos. Nombre cristiano. Pero en el fondo lo que Santa María, San Pedro, San José, San Juan, San Andrés. Pero simplemente estábamos trayendo deidades paganas al seno del cristianismo, supuestamente. Solamente le cambiamos el nombre, pero en la esencia seguimos siendo lo mismo, ¿no? Y nosotros como adventistas tenemos que revisar eso. Si simplemente nosotros le hemos cambiado el nombre de adventista, pero seguimos con las mismas prácticas paganas dentro de nosotros como iglesia, ¿no? Porque eso es lo que llama beber del vino, ¿no? Y eso es lo que significa comportarnos como ese misterio en la Biblia, o sea, hacer con disfraz lo que ellos hacen sin disfraz, abierta. O sea, ellos lo hacen abiertamente, y por eso el mensaje de la Odisea es va a ser tan determinante entre nosotros como iglesia, porque el mensaje de la Odisea lo que va a desenmascarar el vino de Babilonia que hay dentro de nosotros. Exactamente. ¿No? Y por eso muchos se van a rebelar contra el mensaje de la Odisea. Exacto. Porque este mensaje va a desenmascarar el vino de Babilonia que de manera solapada entró dentro de nosotros. Yo no digo que intencionalmente, porque es un trabajo satánico de manera muy susceptible dentro de nosotros, y quienes lo han y lo hemos abrazado, porque nadie puede decir que hasta que este mensaje de la Odisea no se despliegue, aquí no se sabe quién está contaminado y quién no. Exactamente. Porque esto es lo que va a hacer el mensaje de la Odisea, va a limpiar la cosa y va a determinar dentro de nosotros un zarandeo. Zarandeo es que va a mover todos los cimientos en cuanto a nuestras posturas, ¿no? Y va a llevar a cabo esa determinación de nosotros, y que este misterio, que de algún modo se ha introducido dentro de nosotros, se va a revelar. Se va a revelar. Así mismo. Un llamado al compromiso. Es la lección del miércoles. Un llamado al compromiso. ¿Qué es un llamado al compromiso? Pues es hacer como un pacto. Es hacer un pacto. A un cumplimiento del deber. Independientemente de que quien lo haga o no lo haga. El mío es colaborar. Y este llamado al compromiso puede ser un llamado al compromiso hacia el pueblo de Dios y un llamado al compromiso hacia la ciudad llamada confusión. Sí. ¿Está haciendo la ciudad llamada confusión un llamado también a que su gente se comprometa? Claro que sí. El Señor Jesús siempre lo mencionó de este modo en el capítulo 16 de Mateo. Habla de eso, de la promesa que Jesús hizo a sus discípulos con respecto a su iglesia. Y en las últimas, en el capítulo 5, hablando de la última bienaventuranza, Jesús también hace ese llamado especial al compromiso de sus discípulos con la misión, no con la institución, con la misión. Con la misión, porque tenemos como profecía dentro de nosotros que lo que es como institucional va a desaparecer. Llega un momento en que ya... Y esto va a terminar como movimiento. Como comenzamos como movimiento, así va a terminar. Tristemente, por las condiciones legales y civiles en las cuales nosotros como adventistas nos veremos enfrentados, nuestras instituciones tendrán que dejar de funcionar. Aunque el templo nunca dejó de adorar, aunque sacrificaron a Jesús. Exactamente. Ese es un punto bastante interesante. O sea, que hay que tener cuidado con quién es que nos estamos comprometiendo. Exactamente. Yo me comprometo con el Señor, no con la institución. Y como la institución sirve al Señor, pues yo estoy en la institución. Exacto. ¿No? O sea, y muchas veces cuando se habla de iglesia, nosotros pensamos en la estructura institucional, no a los miembros fieles. Como dice el libro de Hechos de los Apóstoles del hermano White, que la iglesia lo componen los miembros fieles. Y como dentro de nosotros hay trigo y cizaña, en la institución hay trigo y cizaña, hay fieles y infieles. Pero el compromiso de esos fieles con el Señor de la iglesia, no con la iglesia como tal. Exacto. Porque en el sistema babilónico, el compromiso de los fieles no es con el Señor, sino con la institución. Exacto. El compromiso de Saulo no era con el Señor, era con los dirigentes. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado para no caer en un compromiso equivocado. Daniel era un fiel servidor de Nabucodonosor, después de Darío y Ciro, pero él no estaba comprometido con ellos. Él estaba comprometido con el Señor. Y ahí es que yo quisiera que nosotros estuviéramos claros.
Porque como tomamos a Daniel como ejemplo, Daniel no estaba comprometido con el sistema ni de los persas, ni de los babilonios. Daniel estaba comprometido con Dios. Y eso lo llevaba a ser fiel. Mira que cuando se busca, en todo asunto del reino fue probado, no por cualquier gente. O sea, ahí habían contadores de primera línea, Claro. ahí habían economistas de primera línea, ahí habían administradores de primera línea observando las cuentas de Daniel, los libros de Daniel, a ver cómo Daniel llevaba su negocio y dónde se había Daniel lucrado. Pero Daniel no hacía eso porque tenía un compromiso directamente con Nabucodonosor, sino un compromiso con Dios. Y ese compromiso con Dios lo llevaba a él a hacer todo lo que hacía de manera clara. Por eso mi lealtad es a Dios, mi servicio es al hombre. Simple. O sea, nosotros no debemos confundirnos con eso. Porque fácilmente el ejemplo, el estímulo de una autoridad nos puede llevar a nosotros a serle fiel a ellos y no a Dios. Exactamente. Y ahí es donde esto se va a desenlazar por allí. Va a haber un grupo que va a ser leal a los hombres y otro leales a Dios. Y esta ciudad llamada confusión, en la última parte de ese miércoles, pues tiene, ¿verdad? Un diccionario, encíclica y demás, que llama a cuál es la autoridad humana que representan ese sistema, esa ciudad llamada confusión, y dice que representa al mismo Dios. Así es que todo el que adore en esa ciudad llamada confusión está adorando simplemente a un hombre que dice que es Dios. Entonces, otra característica que menciona para determinar claramente este sistema es que es un centro de idolatría. Es un centro idolátrico, ¿no? El centro de idolatría, que es la jueves, la lección del jueves. Sí, la lección del jueves, Babilonia, el centro de la idolatría. Centro donde se busca mucha gente. Sí. Donde se busca a mucha gente. Hay que tener cuidado. Y esa observación que tú hacías ahorita con respecto a lo que esto no es blanco y negro de un lado y de otro, sino que podemos estar involucrados sin darnos cuenta. Claro. ¿No? De hecho, cuando yo escucho a muchos teólogos diciendo, no, porque yo estudié en una universidad católica, romana, teología, y que esa teología ahora ese mismo que estudió un doctorado, y que es engrandecido porque estudió un doctorado en Roma, ahora viene a mi iglesia y me dice que él tiene autoridad sobre mí porque él estudió un doctorado en Roma. O sea, tú recibiste de la fuente de la confusión y por eso ahora tú tienes autoridad sobre mí. No, tenemos que tener confusión con eso. O sea, tenemos que tener cuidado con eso. Lo que tú me estás diciendo a mí es que ahora el que está escribiendo algunos de nuestros libros, algunos de nuestros folletos, que no es el caso de Max Phillips, que fue el que escribió este folleto, no es el caso de él, pero ha sido el caso de muchos folletos anteriores y de muchos folletos que vendrán. Sí, exacto. De muchos folletos que vendrán que han hecho sus especialidades en otras iglesias, que para recibir más conocimiento, sí, pero más conocimiento de un vino que proviene directamente de Babilonia. Por eso entre nosotros puede haber idolatría. Totalmente. Aunque hay un centro que lo distribuye al mundo. Exacto. Pero nosotros podemos estar afectados y por eso no podemos como llama, dirigir los cañones en una sola dirección. No, lamentablemente no. O sea, yo creo que no podemos parcializarnos en el sentido de que yo no puedo ser afectado, de que yo no puedo ser dañado, de que en mí no va a pasar, de que a mí no me puede suceder. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, hay algo que nunca debe pasar de moda: el estudio de la palabra sincero de la palabra. Hay muchas guías de estudio, muchas guías de estudio, pero hay una que para mí es la más confiable, que es el Espíritu Santo. Jesús lo dijo: el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Usted agarra su Biblia, agarra su espíritu de profecía, su librito rojo del color que ya esté viniendo, lo pone ahí, le dice: invita al Espíritu Santo. Por eso hay mucha gente que quiere que tú no creas en el Espíritu Santo. Es otro vino de Babilonia. Que quiere que tú no creas en el Espíritu Santo para que tú no puedas entender toda verdad. Tú agarras al Espíritu Santo, le dices al Espíritu Santo: mira, yo tengo aquí mi Biblia, tengo mi espíritu de profecía, enséñame. Entonces tú empiezas a leer y Dios, el Dios de verdad, será tu propio maestro.
Son buenos los maestros humanos, los que han estudiado durante teología, son buenos. No estoy diciendo que hay que desecharlos. Pero Hay un maestro sobre maestro, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré, dice Jeremías, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El texto nunca ha dicho, clama a los dirigentes de mi iglesia y a través de ellos te voy a enseñar verdades. que es otro vino babilónico, que solamente un grupo el que interpreta. Eso es otro vino babilónico. Sí. Clama a Jehová y Él te va a enseñar. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a entender mejor cada vez su palabra. Amén.